¿Cómo están? Estoy bien con Arizona en español y mañana, domingo 3 de marzo, se viene el partidazo Napoli-Juventus en el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de Nápoli y acá te vamos a traer todo lo relacionado con este gran partido, estadísticas, datos y todo lo que se va a mover el día de mañana. Así que andiamo. Il pallone, ma è finita qui, è finita qui, è finita. La Juventus è campione del mondo, la Juventus è campione del mondo, campione del mondo. Incide il gol di Alex Del Piero. Bueno, Napoli-Juve mañana, domingo 3 de marzo, en horario estelar. Quedaban muy, pero muy poquitas entradas. Seguramente va a ser un sold out casi seguro en el San Paolo o en el Maradona. El árbitro del encuentro es el señor Mauricio Mariani, nacido en Roma. Con Mariani el Napoli ha jugado 20 partidos, ha ganado 13, ha empatado 6, perdón, ha empatado 1 y ha perdido 6. Y Juventus con Mariani ha tenido 17 partidos, 12 victorias, 2 derrotas, 3 empates. Bastante positivo para Juventus y también para el Napoli, este árbitro. Un poco tarjetero, hay que decirlo, así que habrá que tener bastante cuidado con este tema. ¿Cómo llegan los equipos? Bueno, la Juventus va segunda, pero el día de ayer el Milan consiguió una gran victoria frente a la Lazio, una victoria que pone al Milan nada más a un punto de Juventus, y por eso la Juventus mañana está presionada a sacar un buen resultado, ojalá ganar para mantener esa distancia con el Milan. Y el Napoli por su parte va octavo en la tabla de posiciones y podría subir hasta la séptima posición de ganar, por supuesto. Ambos equipos llegan más o menos en una racha bastante negativa en este 2024. De hecho, el Napoli viene de perder contra el Milan, por ejemplo, de empatar contra Genoa, empataron contra el Barcelona en el primer partido de Champions, empataron también contra Cagliari 1-1, y su último partido fue la gran victoria que sacó el Napoli de visita frente a Sassuolo 1-6. Una victoria que llena mucho de esperanza al equipo napolitano, justamente porque se reencuentra con su goleador principal, que es Osimhen. Osimhen hace un hat-trick y Kvaratskhelia hace un doblete. Así que el Napoli viene de este 1-6 que le da mucho ánimo, que le ha levantado mucho la moral y que llega encendido a este Napoli-Juventus. Y Juventus por su parte, lo mismo, una mala racha en 2024, empatamos con Empoli, ya todos sabemos, perdimos el Derby de Italia, perdimos contra Udinese en Torino, empatamos contra el Verona 2-2, y este último partido de la semana pasada se ganó contra Frosinone 3-2, pero se ganó de una manera bastante in extremis. Recordamos todos ese gol al último minuto, ¿no? Y dejando muchas dudas. Así que, si bien ambos equipos llegan en una racha bastante negativa en 2024, creo que Napoli, con ese 1-6 contra Sassuolo, llega con una moral un poquito más alta. Otro dato no menor es que Juventus no tiene clean sheets en los últimos 5 partidos. Es decir, desde hace 5 partidos Juventus sigue concediendo goles. Y lo que parecía ser una certeza al principio de temporada y en esos 19 partidos positivos que tuvo Juventus, en donde casi no se recibían goles, ahora, desde hace 5 partidos, pues no dejamos de conceder. Esto es algo que definitivamente Allegri debería de trabajar y corregir, porque el día de mañana, con el poder ofensivo que tiene el tridente napolitano, con Politano, con Osimhen y con Kvaratskhelia, pues va a ser muy, muy complicado no conceder goles. Napoli tampoco tiene una estadística positiva en este sentido. De hecho, no tiene una portería invicta desde hace 6 partidos. Y otro dato tampoco no menor es que ni Juve ni Napoli cuando se enfrentan en los últimos 3 partidos no han habido empates, es decir, o uno o el otro han ganado.
De hecho, la última vez que se enfrentaron en Torino, la Juventus ganó 1-0. No sé si se recuerdan con ese gol de Gatti, un golazo de cabeza. Esto fue en diciembre del 2023. Y la última vez que Juventus visitó el Maradona fue aquel trágico 5-1, donde todos sabemos la cantidad de errores obscenos, absurdos y novatos que cometió Juventus en defensa, y pues que terminamos con una goleada 5-1. La noticia de la suspensión de Juventus de los -15 ya estaba en el aire. No digo de que esto fue lo que provocó la derrota 5-1, pero sí era algo que ya rondaba en el ambiente. Y pues nada, esta mañana en conferencia de prensa, Max Allegri dio varias noticias. La primera es que Chiesa y Danilo ya están disponibles. Recordemos que Chiesa tuvo un pequeño golpe debido a una entrada de Alexandro en entrenamiento esta semana, y Danilo se ha entrenado en estos últimos 2 días con el grupo, lo que lo hizo a ambos ser convocados por Allegri. Ambos viajaron a Napoli, no se sabe si van a participar desde el primer minuto o como titulares, pero al menos están disponibles y podrían ver minutos el día de mañana, domingo 3 de marzo. También Max Allegri habló mucho sobre Kean y De Perin, comentó que regresaban hasta la próxima semana. No quiso decir quién iba a jugar por bandas. Ya todos sabemos que tanto Rabiot como Weston McKennie pues no serán de la partida por sus lesiones. Uno, una lesión en un dedo del pie, el otro, el hombro dislocado para McKennie, y van a ser bajas absolutamente importantes para Juventus. Tanto Rabiot como Weston McKennie se han consolidado en ese tridente del mediocampo, y no tenerlos es complicado porque va a tocar improvisar un poco en un mediocampo ya de por sí muy limitado. Max comentaba que se necesitaban 70 puntos para clasificar a Champions. La Juve aún no está ahí, faltan varias victorias. Decía que no ganábamos en Napoli desde hace 5 años y que obviamente el visitar el Maradona iba a ser complicado. Y finalmente pues habló un poco sobre Pogba. Dijo que lamentaba mucho pues su situación y que era un gran jugador y que le deseaba lo mejor. Se le preguntó también sobre su futuro a Allegri y decía que todavía no hemos hablado de futuro, decía. Que quede claro para todos, yo todavía tengo 1 año de contrato, lo importante es terminar lo mejor posible porque tenemos objetivos importantes. Luego, cuando el club haya decidido cuál será el futuro, me lo hará saber. También su agente habló mucho en una entrevista este día, sábado 2 de marzo, en el que decía efectivamente que a Allegri le faltaba todavía 1 año de contrato y que está cumpliendo los objetivos que le han puesto, así que él creía que Allegri podía continuar el próximo año para la próxima temporada. Dicho todo esto, ¿cómo van a llegar los equipos? ¿Cómo va a jugar Juventus sin Rabiot y sin McKennie? Bueno, mucho se ha hablado en el entrenamiento que las personas que van a ocupar estas 2 posiciones van a ser tanto Charlie Alcaraz como Mezzala por izquierda y Andrea Cambiaso. Sí, Andrea Cambiaso. A Andrea Cambiaso se le ha probado en entrenamiento justamente en esa posición de Mezzala, a la par de Locatelli. Entonces tendríamos un tridente posiblemente entre Alcaraz, Locatelli y Cambiaso, y por las bandas mantener a Kostic por izquierda y por derecha a Timothy Weah. Arriba tenemos todavía la duda de si va a salir Chiesa o Yildiz de titular o Milik, pero pues sabemos de que la titularidad estará entre Yildiz o Chiesa. Muy posiblemente por el golpe sufrido esta semana va a ser el turco quien parta de inicio con Vlahovic, y en defensa estaríamos teniendo a Rugani, a Bremer y a Gatti, y en portería pues a Szczęsny. El Napoli no tiene mayores sorpresas, va a jugar su 4-3-3 usual, el de siempre, con Meret, con Di Lorenzo y Olivera en bandas, Ramani, Jesús de centrales, Anguissa, Lobotka, Zielinski, y arriba ese tridente, digamos, un poco, pues, que no ha tenido una buena temporada, pero que todos sabemos que el año pasado fue mágico, ¿no? Politano, Osimhen y Kvaratskhelia, sobre todo estos últimos 2,
que hicieron y tuvieron números importantísimos la temporada pasada. Así, la posible alineación de ambos equipos, mañana va a ser un partido muy, pero muy duro para Juventus, sobre todo con las lesiones y ausencias de Rabiot y de McKennie, pero que con la victoria del Milan ayer frente a Lazio, pues la Juventus tiene que sacar sí o sí un buen resultado a como de lugar. Ojalá que así sea. Nosotros nos vemos en el live del lunes para hablar del partido. Ojalá estemos todos celebrando un buen resultado de Juventus. Hasta la próxima. Fino alla fine, Forza Juve.